Arrancamos, segunda parte, la atmósfera. Acuérdense que eh, por acá, digamos, van a pasar el grueso de las preguntas, ¿está bien? 20 preguntas de las 25 totales van a ser de esta segunda parte. O sea que si le tienen que dedicar más tiempo y atención, tiene que estar por acá. ¿Está bien? Yo les dije, para el caso de la atmósfera, generalmente no pido los valores exactos, porque de hecho no son exactos. Acuérdense que este vapor de agua, si se incrementa, modifica estos valores. ¿Está bien? Pero, eh, pero sí, a ver, tienen que saber que la mayor parte es nitrógeno, una gran parte es de oxígeno y otros gases eh, es casi mínima o una mínima parte. ¿Está bien? Como para que lo tengan en cuenta. Después, la mayoría de las operaciones aéreas comerciales pasan en la troposfera, como mucho en la tropopausa, ¿está bien? O en la primera parte de la estratosfera, si les gusta más. El resto no nos interesa, o sea, sí nos interesa porque es parte de la atmósfera, pero como pueden ver, no es para el negocio nuestro o no es para lo que realmente nos estamos preparando, ¿está bien? Esto, hay actividad, hay fenómenos, pero no son los que a nosotros nos afectan en alguna manera. Como fluido, la atmósfera, ¿está bien? Tiene estas tres características y estas tres características sufren cambios, ¿está bien? Esos cambios, ¿está bien? Esa es la definición de presión. Tienen que saber, ustedes, esto sí tienen que saber qué pasa, ¿no? A mayor altura, menor presión, motivo por el cual las aeronaves están presurizadas. No le digo que se acuerden todo, ¿está bien? Pero como mínimo esta, ¿sí? 1 pulgada a 1000 pies, ¿está bien? Tienen que saber. Por lo menos ¿sí? Igual creo que al final hay como un resumen cuando hablamos de presiones. Si saben eso, si saben esos valores, ya está, ¿sí? Acá se ve cómo la presión, a medida que aumenta la altitud, ¿sí? Va decreciendo y de hecho, fíjense que está bien, más de 30.000 metros. Acá el único tema es, no se confundan, ¿está bien? Estos 10.000 pies que a veces hablamos respecto a cómo afecta la presión en las personas, acá son 10.000 metros, ¿está bien? Si habláramos en pie, estaríamos más o menos por ahí, ¿está bien? Por ahí. Que es la presión a la cual las personas o los seres humanos que van arriba del avión, si el avión se despresuriza completamente, podrían estar seguros, ¿está bien? Esto es muy relativo porque, primero, porque la presión no es exacta, segundo, porque las personas no son todas iguales, ¿está bien? Yo no sé si habían escuchado alguna vez, pero hay un caso en Grecia de una aeronave que funcionaba mal el sistema de presurización en el avión. Entonces el avión nunca presurizó. Como nunca presurizó, se desmayaron todos arriba del avión, ¿sí? El avión, obviamente, primero se desmayaron, después se terminaron muriendo, pero lo fueron. Imagínense un avión volando y nadie contestaba, no respondían, el La avión empresa estaba Helio. identificado, o sea, sabían por dónde ir. Sí. Y los cazas lo van a interceptar, ¿está bien? Porque Grecia, imagínense, desplegó los aviones caza para saber por qué no respondía o qué pasaba. Y cuando se acercan al avión, dicen los pilotos de combate que había una persona corriendo adentro del avión, ¿no? Que a su vez no, ya no me acuerdo, era un TCP seguro, pero no me acuerdo
qué era la actividad que hacía, pero hacía algo como alpinismo, algo de eso, tenía un estado físico fantástico. Y entonces, aún cuando estaban todos desmayados, podía todavía moverse adentro del avión. Y obviamente se ve que en algún momento el- la, la hipoxia lo debe haber desmayado, ¿no? Pero increíble. Incluso hasta, creo que hasta se sienta en el avión y trata de comunicarse, pero bueno, no sabía operar, no sabía qué hacer. Y el avión termina ejecutando toda la ruta como estaba programada y estrellándose, según cuenta el informe, ¿no? Yo no doy fe de esto porque obviamente si el avión corre el riesgo de caerse arriba de una ciudad, no me extraña que lo hayan derribado, ¿está bien? Pero como algún avión que ha pasado por ahí en Estados Unidos en época de las Torres Gemelas. Pero según el informe, dice que hizo todo lo previsto de acuerdo a lo que estaba cargado en la ruta, empezó a hacer un circuito de espera, se queda haciendo un circuito de espera, se queda sin combustible y se cae, ¿no? Se cayó cerca de un monte, una cosa así, pero no, sin consecuencias para las localidades de abajo, ¿no? En el avión murieron todos. Pero por eso les digo que no confundan estos 10.000 metros que están acá, estos metros, con los 10.000 pies famosos que hablamos. El avión normalmente vuela ahí 30.000 pies, 35, 38, 32, eh, que son aproximadamente 10 kilómetros, está bien, eso sí coincide con esto, pero a esa altitud nosotros no podríamos sobrevivir, ¿está bien? Alguno aguantará 2 minutos, alguno aguantará 5, alguno aguantará 3, pero no podríamos sobrevivir más que eso, ¿sí? Eh, yo he hecho cámara hipobárica y es realmente interesante saber cómo uno se siente y que después le digan lo que hizo, porque, porque llega un momento que le tienen que poner la máscara para volver a respirar, porque en un momento se empieza a hacer cualquier cosa, ¿no? Y, y todos tienen síntomas distintos, o muchos tienen síntomas distintos, y en realidad lo bueno ahí es reconocer los síntomas, porque si uno pasa por esa situación, enseguida reconoce, entiende y dice, bueno, me está pasando esto, me pongo la máscara o el avión se está despresurizando, empiezo a chequear, que no debería ser necesario porque el avión avisa generalmente, pero bueno, todos son síntomas de alerta. Bueno, como vimos, la presión, ahora la temperatura, a mayor altura, menor temperatura, ¿está bien? Esto no solamente lo tienen que saber, sino que esta variación de 2 grados, si les gusta, cada 1.000 pies, también tienen que saber. Les digo porque esta casi apostaría que está en el examen, ¿está bien? Si quieren ver cómo se comporta la temperatura, fíjense que es bastante caprichosa a lo largo de su, de su cambio de zonas, pero la que nos interesa a nosotros es esta, ¿no? De 15 grados, que es la temperatura estándar a nivel del mar, hasta, si mal no recuerdo, -56, que ahí por un largo tramo, a pesar de que acá parece nada, pero es por un largo tramo, casi hasta los 20 kilómetros de altura, se mantiene estable, ¿sí? En esos -56. Y otra vez vuelve a su comportamiento caprichoso de subir, bajar, bajar hasta -90, como acá, ¿está bien? Y acá volver a subir. Insisto, otro es importante, esta capa o estas dos capas, ¿está bien? Troposfera y tropopausa, si les gusta, desde 15 grados, nivel del mar, hasta -56, ¿está bien? Estos, igual que la presión, esto cambia, ¿no?
como nos pasa a nosotros, como lo vemos nosotros, no todos los días tenemos 15 grados, a veces tenemos 10, a veces tenemos menos 10 y a veces tenemos 40, ¿está bien? Pero bueno, la estándar es 15 grados. La relación entre la temperatura y la presión de los gases es función de la temperatura e independientemente de la naturaleza de los mismos, eso dice Gay-Lussac, ¿está bien? Menor temperatura, menor presión, menor temperatura, ¿sí? Podríamos decir que son, se acompañan, ¿está bien? O evolucionan de la misma manera. ¿Qué pasa con la densidad? La ley de Boyle dice que a temperatura constante los volúmenes ocupados por un gas son inversamente proporcionales a las presiones a las que están sometidos, ¿sí? Acá hay un juego entre los tres, entre las tres características que hablamos, ¿está bien? La presión, la temperatura y la densidad. ¿Qué pasa? La densidad es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura, pero a mayor altura, menor densidad. Quiere decir, entonces, que de alguna manera, a ver si lo puedo identificar acá, de alguna manera tiene un comportamiento particular, ¿sí? Diferente a la temperatura y a la presión. Valores de superficie al nivel del mar, esto es lo que le decía yo, la atmósfera estándar, 15 grados centígrados, si no saben en Fahrenheit, a mí realmente no me preocupa, 760 milímetros o 29,92 pulgadas de mercurio, 1013,25 milibares. Densidad casi como la temperatura en grados Fahrenheit, no me preocupa, ¿está bien? Aceleración no va. Velocidad del sonido, si les interesa y si les, como dato, 340 metros por segundo, también en estas condiciones, sí, porque creo que alguno de ustedes ha preguntado cuando vimos el tema de la velocidad del sonido, ¿qué pasa con esta velocidad en otras alturas o en otras condiciones? El gradiente térmico y el descenso de presión, ¿está bien? Esto es lo que le decía, que si se acuerdan de esto, no hace falta que sepan lo otro, pero el gradiente térmico, 2 grados, 1,98 grados cada 1000 pies, y el descenso de presión, 1 pulgada por cada 1000 pies, ¿está bien? No mucho más que eso, no tienen que saberse todos los valores de memoria. Y esto es lo que hablábamos recién de la velocidad del sonido. Si esta es la velocidad a temperatura estándar y a nivel del mar, 1200 kilómetros aproximadamente, ¿está bien? Fíjense cómo con menor temperatura, ¿está bien? Esa velocidad también baja, ¿sí? Con lo cual puede ser que yo a menos de esta velocidad supere o alcance la velocidad del sonido. Eso es lo que realmente hace que cambie, ¿sí? Bueno, fíjense qué pasa con la temperatura, fíjense qué pasa en otros medios, ¿sí? Como el agua, la madera, el acero o el hormigón. No va para el examen, ¿está bien? No va para el examen. Como mucho puede, puede pasar este valor dentro de la atmósfera estándar que vimos recién. Y sí que sepan este concepto, ¿no? La velocidad del sonido es la velocidad de la propagación de la onda sonora, depende de las características del medio en la que se realiza dicha propagación. O sea que si cambia el medio, cambia la velocidad. O si cambian las condiciones y la característica del medio, que en definitiva es el medio, ¿está bien? Cambia la velocidad. Eso es lo que realmente tienen que saber, ¿sí? Después, los valores no tienen mucho sentido. Una aproximación a qué es subsónico, qué es transónico y qué es supersónico por lo menos, hipersónico casi que está fuera de nuestro alcance, incluso de nuestra tecnología, pero al menos estos tres valores, porque en esos tres valores sí se desarrolla la actividad comercial, ¿está bien?
El supersónico casi nada, pero bueno, sepan que alguna vez un Concorde que era comercial y era supersónico, ¿está bien? La mayoría está acá en el transónico y obviamente los turbohélices o puede haber algún reactor de mediano porte que sea normalmente subsónico, ¿sí? Pero la mayoría de la aviación comercial pasa por acá, ¿sí? Todos los aviones que conocemos, todos los que vemos en general, están por acá, en el transónico, ¿sí? Yo le dije punto 82, punto 84, punto 78, pero están por ahí. Y este es el detalle, ¿no? El comportamiento de un fluido en el entorno de un objeto es igual siempre que su número de Mach o el mismo número de Mach, ¿está bien? Esto es motivo por el cual pasa esto, el famoso match crítico, ¿está bien? En alguna parte del avión, como las velocidades se van modificando en base a la característica, ¿sí? Se puede llegar a tocar la velocidad del sonido. No necesariamente que el avión completo vaya a la velocidad del sonido, ¿está bien? Y por eso, a partir de ahí, ven que no es un valor fijo, no es de 0 a 0,7, de 0,7 a 1,5, no, todos son una franja, porque justamente ese régimen transónico es una franja, ¿está bien? Fenómenos aeroelásticos los vimos, creo que vimos tres, no me acuerdo, ahora los vamos a repasar, pero acá lo que tiene en realidad es que hay deformaciones estructurales que me dan la sensación a mí de que las fuerzas aerodinámicas se comportan de otra manera, ¿sí? No es que se comportan de otra manera, se comportan como se tiene que comportar, nada más que tengo que saber que es debido a estas deformaciones estructurales, ¿está bien? Entonces la reacción es totalmente distinta a la que yo creo que debería ser, ¿sí? Eh, Esto suele pasar, o sea, si se deforma apenas, y justamente lo hablamos con lo que era elasticidad, si se deforma apenas y no es tan grave y vuelve o a recuperar su estado original o la deformación no es tan grave, puede llegar a recuperar su condición de equilibrio o si por algún motivo la agravé yo o la agrava la situación, puede llegar a divergir catastróficamente, ¿no? O sea, puede llegar a romperse, deformarse, desprenderse, todas. Estos son los tres que vimos, inversión de mando, flutter y buffet o buffeting. Esto lo van a escuchar, fluttering, buffeting, lo van a escuchar. Eh, Léanlo, está bien, léanlo. Sepan que hay estos tres y léanlo. Ya esto no me acuerdo si había alguna pregunta de acá, pero no, no son fenómenos que se den comúnmente en la aviación comercial. ¿Está bien? Puede pasar, pero no es algo que se puede dar, por ejemplo, en una caída en pick-up o un avión descontrolado, pero no es algo que normalmente en vuelo se dé en condiciones normales. ¿Está bien? Y acá arrancamos con eh, el plato fuerte de esto, ¿no? Sistema de propulsión, motores recíprocos y motores de reacción. Les dije, motores recíprocos, si bien vimos varios, generalmente no se usan para la aviación comercial. Motores a reacción, la gran mayoría, en particular el turbohélice por un lado y el turbofan por el otro, ¿no? Los motores recíprocos, motores con cilindros opuestos, está bien, no mucho más que esto. Ciclo Otto, acuérdense de los cuatro procesos, está bien, compresión, admisión, entrega o expansión y escape, ¿sí? Que son, obviamente coinciden con estos cuatro tiempos o cuatro movimientos, dos revoluciones completas, admisión, compresión, explosión y escape. El video o la imagen que muestra esos cuatro movimientos
ahí, como ven, por las válvulas pueden ver, ¿sí? Por qué son dos revoluciones completas y por qué se llaman admisión, compresión, explosión y escape. ¿Está bien? El ciclo de Brighton no es igual, pero tiene características de alguna manera similares a la del Otto, con obviamente el cambio de eh, sesión de calor isobárica que se realiza en la atmósfera, ¿está bien? Y que no es regenerativo como lo dice acá, ¿está bien? Yo les diría que hasta es más simple cómo funciona el reactor. Lo que pasa es que después cuando vemos la complejidad que tiene el motor y todas las partes y los componentes, no es tan simple. Y después acuérdense que tiene algo muy particular que es la alta temperatura, las condiciones. Acuérdense que un turbohélice, ni hablar un recíproco, pero un turbohélice, que es el que por ahí más se asemeja, está volando a una altura y a una velocidad totalmente distinta a las de un turborreactor, ¿está bien? Eh, no coinciden ni las alturas ni las velocidades, con lo cual, por eso es que el reactor tiene tantos componentes, tantas partes, tantos materiales delicados, ¿sí? De hecho, el turborreactor también los tiene, pero bueno, no los motores recíprocos que a su vez, si bien, como los vimos recién, hasta parecen más complejos, ¿sí? Cuando vemos en el despiece tienen mucho menos pieza, mucho más simple, menos cargados, más baratos, más livianos y más baratos. Estos son los tres tipos de reactores, ¿está bien? Olvídense, acá me interesa esto, ¿sí? Esto es lo que me interesa. El núcleo de los motores es la turbina de gas, ¿está bien? Primer detalle. Segundo detalle. Estas son las zonas. Zona de admisión, zona de compresión, baja y alta, cámara de combustión, turbina, motor o núcleo de corazón o núcleo del motor y tobera de escape. ¿Está bien? Y si bien estos son los diferentes tipos de motores a reacción, estos dos son los que más se utilizan en la aviación comercial. ¿Está bien? Algunos ejemplos, algunos gráficos. Ahí yo les recomiendo, si ya lo tienen y si no me lo piden, el video es bastante claro al respecto y muestra las diferentes partes, cómo fue evolucionando incluso, cómo le han agregado cosas para hacerlo cada vez mejor o que tenga un mejor rendimiento, ¿no? Ese es un gráfico, ¿está bien? Este es un gráfico un poquito más avanzado, ¿está bien? Y este es el turbohélice. Lo único detalle, bueno, acá hablamos de cómo mejorar, ¿está bien? Las turbinas de gas, ¿qué se hace para mejorar la relación de compresión, el coeficiente entre temperatura y finalmente qué factores afectan al empuje? ¿Está bien? La densidad, la temperatura y la presión y este famoso efecto RAM, que en realidad lo que hace de alguna manera es la entrada de aire a la turbina, ¿sí? Hace que este efecto RAM disminuya y el motor, o el avión en general, pero el motor en particular, tenga el rendimiento normal que debe tener, ¿está bien? Que en esta envolvente de aire no sufra esto, porque esto hace que a medida que aumenta la velocidad, ¿está bien? Tenga cada vez menor rendimiento. Factores que afectan al empuje, se los leí y se los conté bastante en detalle. Sepan que estos son propios del avión, ¿está bien? Tanto el sistema de sangrado o el airblade system que les trae aire al compresor, como la caja de accesorio que le dije que muchas veces
eh, utiliza parte de esa energía, ¿está bien? Y esto claramente son externos, ¿no? La presencia de humedad en el aire. De ahí viene, esto olvídense, ¿está bien? De ahí viene todo esto, cómo influye la temperatura, la presión y la humedad en el motor, en el decolaje, ¿está bien? Eh, Acá le voy a descartar uno, por ejemplo. La pérdida de potencia debido al vapor de agua es entre el 6 y el 12% de extremo para motor alternativo. Olvídense, ¿está bien? No me preocupan los motores alternativos en general. Sí, por ahí que sepan esto, ¿no? ¿Qué pasa con las turbinas en este mismo caso? No me acuerdo si hay algo más de ahí. Operación en plataforma, lo que hablamos, no quiero valores, sí sepan que hay áreas seguras de maniobra que son, en primer lugar, lejos de la turbina, ¿está bien? Y si por algún motivo necesario tienen que acercarse, esta es la zona donde uno podría llegar a acercarse con menores consecuencias, ¿está bien? Esto ni se acerquen, recomendación, más si el avión tiene empuje, si el avión está en ralentí, como se llama, o está parado, por más que tenga los motores en marcha, generalmente no es tan grave, pero sí sepan que esa situación primero puede cambiar en cualquier momento, porque si el motor ya está en marcha, con solo, digamos, mover el comando de potencia, se puede disparar, ¿está bien? Y esto es bastante delicado, porque esto, como podrán ver en distancia, son varios metros, no son 2, 3, 1,5, como veíamos recién cuando el motor está en marcha o cuando el motor está por poner en marcha. De los sistemas encendidos, acuérdense qué pasa con los sistemas de encendido de los motores recíprocos, ¿está bien? Las turbinas de gas, tenemos el famoso sistema FADEC que controla todo. Justamente cuando hablamos del sistema FADEC, acuérdense, el recíproco solamente controla la inyección, ¿está bien? ¿Qué es lo que mejoró o cómo mejoró? Y que si bien tiene alguna, no mejora, sino alguna deficiencia, en realidad la mayoría es mejora, ¿está bien? Sobre todo acá. O sea, si tiene muchas ventajas y tiene alguna desventaja, en general el fuerte está en las grandes ventajas que tiene, ¿sí? Detonación no me preocupa. En cuanto a sistema de combustible, lo mismo que les decía en la primera parte de la materia, ¿está bien? Acuérdense de algunos componentes, pero que en realidad este sistema FADEC controla todo, ¿está bien? Tanto el encendido como el sistema de combustible, como el sistema de lubricación. El sistema de lubricación lo vamos a ver en lubricante después, pero acuérdense el objetivo principal, ¿está bien? ¿Para qué lo utilizo? ¿Para qué sirve? ¿Qué me evita? ¿Sí? De los recíprocos no demasiado, por ahí algunos componentes, qué pasa con la baja presión o la alta temperatura. Y en los reactores, volvemos a lo mismo, el sistema FADEC controla todo. Ya que el sistema FADEC controla todo, esto sí tratemos de acordarnos, ¿no? El sistema tiene las siguientes funciones: control de todo, control de la etapa general de gases, protección de los excesos de límite de motor, control de la potencia, control de la secuencia automática de arranque, control del manual de arranque, de la secuencia manual, perdón, control de los reversores, control de la recirculación, transmisión de los parámetros de motor e información, monitoreo hacia el instrumento de cabina y detección, aislamiento y registro de falta. O sea, todo esto que tiene en realidad hace que el sistema sea muy automatizado, ¿está bien? Y funcione prácticamente solo. ¿Qué pasa? Eh, Uno igual lo monitorea, lo controla, pero aún esos parámetros que me da, cuando los monitoreo, me los da el sistema. Entonces, prácticamente hace todo solo. ¿Está bien? El sistema de sangrado, este es uno de los que le dije que causa la pérdida de empuje en los motores, ¿sí? Sepan por qué, porque lo utilizo para el sistema de deshielo, antihielo.
utilizo para el aire, en realidad, el avión lo saca del aire que toma, pero también lo saca del compresor. Entonces eso hace que el sistema de presurización y el sistema de hielo antihielo, o el sistema neumático en general, ¿está bien?, se abastezca de parte de este empuje. Por lo cual, cuando más demanda tengo, eso es por el motivo por el cual el sistema de hielo antihielo es el que más me afecta, o el que realmente me afecta el rendimiento, es justamente el que me saca o me quita parte de ese empuje, ¿no? Porque en realidad ahí estoy exigiendo al sistema a la entrega máxima de ese famoso aire que le estoy sacando, ¿sí? ¿Cómo funcionan los reversores? Yo les decía que, a diferencia de esos motores que son capaces de hacer girar la turbina, ¿está bien?, para empuje vertical o para otro tipo de maniobras, en este caso los reversores no funcionan de esa manera. En este caso los reversores funcionan solamente modificando el flujo de aire, ¿está bien? El flujo de aire normal de la turbina que dispara el escape hacia atrás, en este caso con una compuerta o una puerta, lo que hago es redireccionarlo hacia otro lado, ¿está bien? No es que la turbina gira, mueve o se modifica. Estamos llegando casi a los capítulos finales. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profe, una del bleed. Sí. Descomprime el aire sería, ¿no? Su función. Sí, pero no es que descomprime el aire, es que me saca aire del compresor. ¿Está bien? Ven que acá dice novena y quinta etapa. Sí. ¿Sí? Acá igual. Cuando yo necesito chupar aire para deshielar, ¿está bien?, me saca aire del compresor. Al sacarme aire de ese compresor, el compresor pierde rendimiento. Al perder rendimiento, ¿sí?, estoy perdiendo empuje. Eso es lo que me afecta. Ok, lo que hace es el deshielo sería. Claro, yo utilizo esa a deshielar después. Claro. Pero en realidad lo que le estoy haciendo es sacándole aire al compresor para deshielar, pero estoy en realidad afectando el empuje o la entrega de empuje que tiene ese motor. ¿Por qué le saqué aire? ¿Está bien? Es como si tuviera, bueno, por eso se llama sangrado. Es como si tuviera una pérdida. Claro. ¿Está bien? Gracias, profe. Es, no sé, es como si en alguna cañería yo tengo el combustible a presión y de repente se pinchó. ¿Está bien? Me pierde combustible, además de lo peligroso que sería en este caso, pero me saca presión. Al sacarme presión de combustible, puede ser que esa presión no sea suficiente para la que necesito para alimentar el motor. Y esto me pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si todo funciona bien, puedo hacer todo. O sea, si todo funciona bien, puedo volar, presurizar y calefaccionar. ¿Está bien? ¿Qué pasa si todo no funciona bien o si estoy muy al límite? Que a veces pasa que estoy muy al límite. O sea, si yo, por eso le decía que el techo operativo, supónganse, el avión tiene 41.000 pies de techo operativo, ¿sí? Si yo voy a 41.000 pies, primero estoy en mi techo operativo máximo, ¿sí? Con lo cual me exige las máximas prestaciones o el máximo esfuerzo del avión. Después, tengo seguramente las temperaturas más bajas estarán por ahí. Entonces, exijo al máximo el sistema neumático para calefaccionar, porque ahí no tengo menos 40, menos 42. Seguramente tengo menos 50, menos 52, incluso hasta el menos 56 que vimos recién. ¿Está bien? Y además, tengo que deshielar. Entonces, le tengo que chupar aire al compresor para deshielar, porque ese de hielo es para hélice, para motores, para todo, ¿está bien? Entonces, estoy exigiendo en todos sus rubros, estoy exigiendo al motor al máximo. Eso hace que a lo mejor alguno de ellos, por ejemplo la calefacción, normalmente el que primero penalizamos es la calefacción,
Dice, los pasajeros tienen frío, pero tengo la calefacción al máximo. O sea, ya puse la calefacción al máximo, no puedo poner más calefacción porque, a ver, entre calefaccionar menos y cargar hielo, elijo calefaccionar menos. ¿Está bien? Eso es lo que suele pasar muchas veces. No es que el piloto es un desconsiderado y quiere que se mueran de frío, no, es que en que soporten estar, en lugar de 25 o 26 grados, soporten estar a 20 grados, pero estoy deshielando los planos que los necesito más que la calefacción para el confort. ¿Está Profe, bien? pregunta en examen esto. No, 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 para nada, para No, el nada. sistema este. No, no, no. Ah, está bien. La pregunta de examen puede pasar por acá, casi 99%, ¿está bien? Y no sé si estaba acá, pero en qué afecta o qué puede afectar el empuje, ¿no? Una de las cosas que puede afectar el empuje era el bleed air o el sistema de sangrado, ¿está bien? Pero no, no el detalle, ni la explicación, ni el por qué, no, no, olvídense, no, eso no. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Otra pregunta o seguimos? O sea, que el sistema ese de sangrado afecta el empuje de... Claro. Está bien. Cuando vimos qué afectaba el empuje, a ver, me pasa que me fui bastante para atrás, me parece. En los motores de reacción, factores que afectan el empuje, ¿está bien? Los factores que afectan el empuje de la turbina son la extracción de aire del compresor, sistema grado, ¿está bien? Air System. Extracción de potencia a través de la caja de accesorio, esto es porque la caja de accesorio chupa parte de esa energía, ¿está bien? Ahí no le saca aire, le saca energía, ¿está bien? Y presencia de humedad en el aire. Estas son propias del avión, ¿está bien? Obviamente que si utilizo esto es porque tengo condiciones afuera que no son propias del avión, pero que necesito compensar. Esta es propia de afuera, o sea, la humedad del aire directamente le saca o afecta el empuje del motor, ¿está bien? Estas dos son propias del motor o del avión. Pero pasa por ahí la pregunta, no va a pasar la pregunta para que me expliquen de qué manera esta extracción de aire del compresor afecta al empuje. ¿Está bien? No, sepan que hay causas, en este caso propias del avión, que afectan al empuje y en este caso externas al avión o del medio ambiente que afectan al empuje. ¿Está bien? Que de hecho van a ver que en la mayoría de los casos coinciden con esta. Lo que pasa es que acá las propias las puedo regular yo, ¿está bien? Por ejemplo, despego sin la calefacción del motor, ¿está bien? Despego, eso lo puedo manejar yo. Ahora, una vez que estoy en vuelo y que tengo toda la potencia disponible, ahí no. Ahí lo que tengo que priorizar es no cargar hielo. Pero esos son detalles de operación, o sea, ustedes no se preocupen por eso. Ustedes preocúpense por saber qué hay y qué puede pasar. Pero no se preocupen en cómo solucionarlo, cómo arreglarlo, en los detalles de funcionamiento o en los detalles de operación. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Con el tema de lubricantes, es como dije recién con el sistema de lubricación. Acuérdense, las funciones básicas, en este caso, del aceite en los motores. ¿Está bien? Todo esto que está acá, reducir la fricción, amortiguar y poner, sellar, en algunos casos evitar la corrosión del óxido y mantener de alguna manera la limpieza del motor de impurezas y contaminantes. Acá no dice nada, pero la verdad es que también refrigera el lubricante, ¿sí? Refrigera porque en determinadas temperaturas y en determinadas condiciones, este hecho de que sea tan espeso, ¿no? Diferente al combustible y al resto de los fluidos,
también se utiliza para refrigerar esas partes, sobre todo, no sé si se acuerdan cuando lo vimos en el video del motor recíproco, hay partes en las que el aire no llega, entonces esas partes se ven de alguna manera refrigeradas por los lubricantes, ¿está bien? También acuérdense que obviamente se utiliza el tipo de lubricante necesario para la operación que quiero realizar. Acá vimos que había 3 tipos de lubricantes, ¿está bien? Que en realidad son 2 y uno que es un mix. Justamente acá por la velocidad muy baja de los componentes, acá por la velocidad muy alta que llevan esos componentes y acá por una mezcla de estas dos. En cuanto a estructuras básicas, vamos a pasar directamente a los hidrocarburos, que eran los más viejos, y los crudos o de petróleo que se utilizan ahora, por no decir los sintéticos, ¿está bien? Y en cuanto a la estructura básica, sepan que tienen algunos aditivos especiales para lo que quiero lograr, ¿está bien? Hay un aditivo básico, ¿está bien? Que es para antioxidante y anticorrosivo, y después un aditivo específico para las características particulares que quiero lograr en el lubricante por el tipo de operación que se realiza, ¿está bien? Esto es lo que decía de los lubricantes. Vamos directamente a los crudos, ¿está bien? Y puntualmente a la niñita de los aceites aeronáuticos hoy, que son los sintéticos. ¿Por qué? Por el mismo motivo prácticamente que los materiales compuestos, porque yo diseño, en realidad obtengo el lubricante que necesito en base al tipo de operación que necesito. O sea, lo arman a medida, se podría decir. ¿Está bien? Aún así, sufren oxidación, ¿está bien? Y los afecta la temperatura. Así que hay determinados parámetros de los cuales no me puedo escapar. Pero claramente soportan el tipo de operación que exigen los motores o exige la aviación comercial hoy en día. ¿Está bien? Después, para el tema de muestreos, les dije que para el tema de mantenimiento son muy importantes, no solamente por el momento o el tipo de muestreo que hay que sacar, sino porque además eso me da a mí la pauta de qué me pasa con los motores. ¿Está bien? Si yo hago una mala muestra, una mala toma, por decir algo, la conclusión es totalmente errónea. Y estas conclusiones, en definitiva estas muestras, con su respectiva conclusión, es lo que a mí me determina los ciclos de mantenimiento. ¿Está bien? Porque yo tengo el mantenimiento habitual y después tengo mantenimiento por algún imprevisto, justamente debido a estas muestras. ¿Está bien? Si yo tomo una muestra y de repente me aparecen restos metálicos, obviamente que hay algo que está fallando o algo que está saliendo mal y tengo que revisar el motor o chequear el aceite o cambiar el aceite. Pero generalmente esto en particular es porque el motor tiene algún tipo de problema. ¿Está bien? De hidráulicos, le dije que no mucho o no las características de cada líquido hidráulico, sí lo que generalmente se busca con los fluidos hidráulicos, ¿está bien? El bajo punto de congelamiento, los mínimos cambios de viscosidad con la temperatura, buena estabilidad frente a la corrosión y la oxidación, buenas características de sellado, buenas prestaciones de limpieza, resistencia al fuego, buenas propiedades antiespuma y buena estabilidad a las bajas y altas temperaturas. ¿Está bien? No les digo mucho más porque en realidad no tienen mucha injerencia en estos detalles ustedes. En realidad, lo único que saben es que tienen que
exigir el hidráulico que corresponda. Si bien lo hace mantenimiento, pero sepan que si mantenimiento le da algún tipo de novedad a esto es justamente porque afecta en realidad la vida útil de las partes, el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Combustibles, acá sí, un poquito más de detalle, no a estos, ¿está bien? Porque son para motores recíprocos, ¿sí? Nada, acá nada, sepan que hay simplemente upgas en estos tipos para los motores recíprocos. Sí, el Jet A1, que es el que habitualmente vamos a usar, y sus dos variedades por ahí más comunes que se pueden llegar a encontrar, ¿está bien? Una porque se usa mucho en Estados Unidos y la otra porque lo puedo llegar a necesitar, ¿está bien? Por el tema de las bajas temperaturas, ¿sí? Nada más. Lo otro, hay un montón, hay varios y no se preocupen, no demasiados. Y después, cuando hablamos de los aditivos a esos combustibles, en general, recuerden, creo que no hay ninguna pregunta acá, pero recuerden que normalmente el aditivo, el nombre del aditivo dice para qué sirven, ¿sí? Entonces, si es antidetonante, va a ser para evitar la tendencia a la detonación en los motores de combustión interna o los motores recíprocos, y son antioxidantes justamente para evitar la oxidación y así sucesivamente el resto, ¿no? De hecho, algunos de estos incluso se usan en los autos, pero bueno, cada vez menos, ¿no? Antes me acuerdo que se usaban mucho, en los autos más viejos se usaba mucho. Hoy, ya con la calidad del combustible, con la calidad del aceite, ya hace mucho que no los veo. ¿Está bien? Me imagino que por ahí los autos de competición o algún auto viejo todavía lo usa, pero en general no se ve. Y después, recuerden que hablamos algo del agua metanol para lo que era no tanto el incremento de la potencia, pero sí, sí, de alguna manera recuperar, ¿está bien? Esa potencia que se perdía por la temperatura y la humedad, ¿está bien? Y esto es el agua metanol, ya es una dilución o una mezcla de agua y metanol, ¿está bien? Pasamos a, creo que fue el último tema, el plan de mantenimiento. Recuerden que hay diferentes planes de mantenimiento, sí, pero que estas características no se pueden olvidar, ¿está bien? Plan de mantenimiento es puntual, específico para cada tipo de avión, lo dice o lo deja así claramente establecido el fabricante, ¿está bien? Obviamente que en base al tipo de uso o utilización que le dé, de esa manera va a ser cómo se va a modificar o alterar ese mantenimiento o ese plan de mantenimiento, y esas tareas pueden variar bastante en su intensidad. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Generalmente si el uso es bastante fuerte, a lo mejor tiene una mayor intensidad que si el uso es más tranquilo y se vence por tiempo calendario. ¿Está bien? Esto ya no lo sé, pero sí sé que esta intensidad varía en base a que lo use o cómo lo uso. ¿Está bien? Eh, hay, se lo digo porque justamente el ámbito militar es uno de ellos. El acrobático podría ser otro, pero hay determinados rubros en que el uso en condiciones extremas hace que varíe la intensidad de mantenimiento. ¿Está bien? Estos son los tipos de mantenimiento: el predictivo, el preventivo y el restaurativo. El predictivo y el preventivo obviamente son previos a que pase algo, ¿está bien? Con más detalle, con menos detalle, con más anticipo, con menos anticipo, con más plan o menos plan, pero el restaurativo es cuando ya se rompió, se deformó o algo no funcionó como debería, ¿está bien?
y es simplemente para reparar o cambiar. El predictivo claramente es el mejor, o podríamos decir que es el óptimo, ¿está bien? Nos facilita todo esto o tiene todas estas ventajas. El preventivo nos ayuda, está bastante programado de alguna manera y nos sirve sobre todo para abaratar costos, ¿está bien? Y nos para por ahí reconocer algunas cosas, pero no tiene un análisis minucioso de todo lo que pasa, ¿está bien? Es simplemente está gastada la rueda, cambiala, ¿está bien? Pero no es analizar el por qué está gastada la rueda, ¿sí? En cambio, el restaurativo es, se me rompió esto, ya está, tiralo, cambialo, comprá otro, o explotó tal cosa, que también puede pasar, y hay que cambiarlo completamente, ¿está bien? Este mantenimiento restaurativo claramente no es el ideal, ¿sí? Es necesario, pero no es el ideal, y significa que normalmente alguno de los dos anteriores ha fallado, ¿está bien? Puede haber una mala operación, pero generalmente si no, me está indicando que en el predictivo y en el preventivo algo no estoy haciendo correctamente. Y del vamos generalmente no es planificado, ¿está bien? Y en cuanto a documentación técnica, todo esto que figura acá, manuales de mantenimiento de las partes, donde se lleva un registro de cada componente. El del overhaul, que yo les dije, yo conozco solamente para los motores. Puede que el fuselaje o alguna parte, no sé, el tren de aterrizaje, alguna parte tenga, yo no lo sé, solamente sé que el overhaul es para los motores, ¿está bien? Y es, primero, muy exhaustivo, segundo, muy caro, ¿está bien? Y normalmente si no lo hace el fabricante del motor, lo hace un representante del fabricante que eso, para el caso de Rolls Royce, me acuerdo que había dos en todo el mundo, ¿está bien? Con lo cual no es algo sencillo. Y bueno, y los manuales de procedimiento, que sí les dije, acá el fabricante hace los manuales de procedimiento estándar y después esos manuales se pueden llegar a cambiar, ¿está bien? A criterio del usuario, pero con la autorización del fabricante. Normalmente se sugiere la modificación, el fabricante la acepta, ¿sí? Siempre y cuando sea algo lógico y coherente, pero no significa que el fabricante cambie los manuales de procedimientos estándares previos, ¿no? Les puede llegar a aceptar que lo hagan de esa manera, diciéndole no hay consecuencia o por nosotros no habría ningún tipo de objeción para que ustedes lo hagan, pero ellos siguen manteniendo sus manuales de procedimientos estándares como estaban antes. Puede darse, nunca lo he visto, pero puede darse que hace a varias sugerencias, no sé, seguramente pasó ahora con el Max después de los accidentes, pero bueno, fue un tema grave. Si no, es muy raro que por una sugerencia de un usuario el fabricante cambie los procedimientos. Y bueno, y esto es lo que decía, estos registros de historiales son los que aseguran la calidad y el control de calidad de la aeronáutica en general, ¿está bien? Esto realmente son importantes, funcionan. Hay, no sé cómo decirlo, pero hay todo un lineamiento de las organizaciones aeronáuticas a que esto se haga y se cumpla a rajatabla, ¿no? Acá, como le decía yo hoy, cuando alguien tiene que cambiar algo en la aviación comercial, no importa el costo, se cambia, no se corre el riesgo, ¿está bien? Es lo mismo que le decían en combustible.
Si yo el mínimo combustible para salir es de acá a mi aeropuerto de destino, más la alternativa más lejana, más 30 minutos en este caso, ¿está bien? Y es eso, hago eso. No, con eso no se especula. Le puedo llegar a poner más, pero nunca menos, ¿está bien? Después que las condiciones, la historia o que se vulneren las reglas como ha pasado, sí, pero generalmente con eso no se juega, ¿está bien? Por lo menos es mi experiencia, ¿no? Después lo hemos visto en un accidente ya comentado, que se hacen las cosas de otra manera, no es lo habitual y no es lógico, ¿está bien? Sale de toda lógica. Y de hecho, a las pruebas me remito, ¿no? Eh, También, gracias a estos famosos registros o libretas de historiales, se conoce cada parte, por dónde estuvo, en qué avión lo usaron, a dónde fue a parar, por dónde vino, cuántas horas tiene, cuántos ciclos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se ha hecho, se ha modificado, se ha armado, lo que sea que haya pasado, está todo registrado. ¿Está bien? Esto es muy riguroso y realmente se cumple. No es un detalle menor, ¿eh? No es un detalle menor. Insisto, por algo, así como les decía, los coeficientes de seguridad para los diferentes componentes y más para aquellos que son vitales, esto es algo muy parecido. O sea, se ha hecho tanto hincapié en esto que hoy prácticamente no hay accidentes por falla de material, que antes era, no digo común, pero cada tanto pasaba. ¿Está bien? Hoy no hay casi accidente por falla de material. Esto está muy controlado y muy regulado. Hoy la mayoría de los accidentes son por errores nuestros, no necesariamente del piloto o de la tripulación, por errores humanos. ¿Está bien? Del controlador, del despachante, de los tripulantes, de mantenimiento, pero por errores u omisiones, como dicen, pero no por falla de material. Y después tenemos los famosos boletines que normalmente el fabricante, cuando detecta algo, ya sea porque es un riesgo y porque necesariamente tiene que hacerlo y saca los boletines mandatorios para que lo modifiquen de inmediato, o porque encuentra alguna mejora, alguna sugerencia para mejor operación o mayor durabilidad o vida útil de un componente o sistema, manda los boletines opcionales que la mayoría, si no implica plata y compra, y que esa plata y compra en realidad sea algo relativo al confort y no relativo a la seguridad, ¿está bien? Generalmente las empresas los aplican, ¿está bien? Porque, ya les digo, a la larga termina beneficiándose porque mejora el rendimiento o mejora la vida útil, ¿está bien? O prolonga la vida útil. Así que generalmente estos, por más que sean opcionales, se aplican. Lo que sí, no tengo la necesidad de hacerlo de inmediato, entonces busco el mejor momento para aplicarlo, ¿no? Cuando el avión va, no lo hacemos ahora, por más que sea bueno, no lo hacemos ahora, cuando el avión entre en mantenimiento, ahí lo hacemos. Y se espera un tiempo. Pero, ya les digo, normalmente se aplican. Esto mandatorio no, porque generalmente afectan la seguridad. Y creo que terminamos por hoy. Aguanten un segundo. No se me escapen. Bueno, no, igual en la otra foto creo que tenía más alumnos. Eh, bueno, ¿alguna pregunta, duda? Profe, con los últimos tres estos temas de historiales, boletines y documentación técnica, Sí, ¿los tres entran como pregunta? sí, sí, Ah, listo. entra, puede haber una pregunta, o sea, no necesariamente va a haber tres preguntas, Ah, pero está bien. una pregunta, una o dos puede llegar a haber. Acuérdense que son cinco preguntas por, no, son cuatro preguntas por tema, para que sean 20, ¿está bien? Justamente en el caso del tema 10 que es el más breve, puede llegar a ver, no me acuerdo, porque ahí sí reconozco que lo tengo al examen, pero que no le presté atención a eso, puede llegar a ver, en lugar de cuatro preguntas de eso, tres y una más de, no sé,
una más de motores o una más de la atmósfera, ¿está bien? Pero normalmente son 4 preguntas por cada tema y 5 preguntas por los 5 temas anteriores. O sea que eso sí, y eso lo chequeé, de los 5 primeros temas hay 5 preguntas, una de cada tema. Por eso les decía que quédense tranquilos que no hay nada nuevo, pero que las preguntas no son exactamente iguales. Puede haber alguna pregunta parecida, pero algo está modificado, así que no las contesten de memoria, léanlas. Igual se los voy a recordar el jueves, ¿no? Lean la pregunta, contéstenla en su cabeza y después busquen la respuesta en las opciones, ¿sí? No se mareen con las opciones. Y otra pregunta sobre el día del viernes, ¿qué sería? Para mí nada, es más, no sé si para Roldo hay algo programado, ya les voy a avisar, pero creería que arrancarán, o sea, arrancan una materia nueva o arrancan directamente la semana que viene. Sí, en el link que pasó ya tiene otro nombre el tema. Ah, bueno, está bien, entonces arrancan una materia nueva. Profe, en el link dice que el tema es RBSTA. ¿Qué sería esa materia? RBSTA. No sé, STA me suena a sistema de tránsito aéreo, pero RB no me suena a nada, ¿no? Debe ser regulaciones o algo parecido. No me acuerdo qué materias tienen, pero debe ser, seguro, ¿eh? Debe ser la parte de- de todo lo que es legislación Será, claro, STA. del aeropuerto y de los sistemas de control de tránsito aéreo. Bueno, profe. Igual, tranqui, yo esta materia, las que vienen, estudien, pero préstenle especial atención, si tengo que darle un consejo, una sugerencia, préstenle especial atención a meteorología, porque con esa van a laburar. Presten atención a aeronavegación, porque con esa van a planificar, o sea, van a trabajar también. Y prestenle atención a técnica de despacho, que es la base de su carrera y de su trabajo, obviamente, ¿no? Esas son las 3 materias claves de- del despachante, ¿está bien? Todo es conocimiento, todo sirve, todo ayuda, pero esas son las 3 bases. Meteorología, no se preocupen si de entrada no saben todo, pero van a ir aprendiendo. Pero técnica de despacho y aeronavegación son claves. Son claves porque van muy de la mano una de la otra, ¿está bien? Y ustedes hacen las 2 cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? No, yo por mi parte no, profe. Bueno, igual, como siempre, ¿no? Cualquier duda, me escriben, ¿está bien? Cualquier duda, el jueves nos vemos antes del examen, ¿está bien? O sea, por más que nos conectemos a las 7, después seguro Haroldo le va a mandar todo, pero antes de las 7, digo, a las 7 cuando nos conectemos no vamos a rendir, rendiremos 7:15, 7:30, 8, como lo arreglemos con Haroldo, pero previo a eso, todas las preguntas y dudas que tengan, no hay ninguna historia. Y insisto, si escriben antes mejor, porque hasta lo podría llegar a hablar antes del examen, ¿no? Eh, por ahí si preguntan ahí es como muy sobre la hora y no les dan los tiempos, pero si me escriben antes, yo les contesto personalmente, pero después hago la aclaración previo al examen. Así les queda a todos. Bueno, nada más entonces, nos vemos el jueves.
Dale, muchas gracias. Bueno, profe, hasta el jueves. Listo, profe. Bueno, chau, chau. Chao. Chao, gracias. Chao. Genial, gracias. Hasta el jueves.